En Época a Fondo estamos con Facundo Mones, experto en neurociencia y ahora también político, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical. Primero, antes que nada, bienvenido a Corrientes. ¿Qué lo trae a Corrientes? Bueno, primero que amo Corrientes. Recién contaba que vine la primera vez cuando era chico, muy chico, de mochilero con mis amigos. Y ahí ya me enamoré del chipá, y me enamoré del pescado y de la gente. Y después vine muchísimas veces y tengo muy buena química con Corrientes, me siento en casa. Pero ahora vengo porque la organización Salatín de Sarco Seguros me invitó a algo que inmediatamente dije sí, que es hablarles a los profesionales del sistema de salud en el hospital de campaña sobre cómo lograr más resiliencia. Resiliencia es la capacidad de afrontar un problema, atravesarlo y salir más fortalecidos. Y es algo que necesitamos los que trabajamos en el sistema de salud porque la pandemia nos cansa a todos, nos produce angustia, incertidumbre, una sensación de pérdida, síntomas de ansiedad, a todos, pero particularmente a 5 grupos. Los chicos, las mujeres, los mayores, los más pobres y los que trabajamos en el sistema de salud. Así que cuando me invitaron a este tema dije, sí, y aparte el hospital de campaña es un modelo para el país, para descentralizar la atención de la salud y es algo que realmente me conmueve y quería estar. Y después aproveché esta invitación a Corrientes y le dije a mi familia, mis hijos tengo 2 chicos, y le dije, vamos a conocer Corrientes, que es una de las provincias más lindas. Y bueno, así que me voy a tener unos días en Los Esteros con ellos. Pero qué curioso, Los Esteros, qué curioso. ¿Lanzó su campaña cuándo? ¿Hace 5 días? No, solo acepté mi candidatura. Ajá. Y me pareció la mejor manera hacerlo de la forma más austera, porque estamos viviendo una situación trágica en la Argentina, la pandemia es una crisis multidimensional y creo que la mejor manera de aceptarla era agarrar mi teléfono, hacer así y decirle que acepto la invitación. Pero no lo tomo en términos personales, a mí me parece que todos tenemos que comprometernos, es un momento para que todos los que están acá, si no nos comprometemos en estos momentos y no cambiamos el rumbo hacia el progreso y nos unimos los argentinos en las causas que necesitamos, en las grandes causas, vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo sustentable. Y me parece que tenemos que, como en algún momento nos pusimos a discutir la democracia y logramos democracia, hoy tenemos que empezar a discutir la modernidad en serio. ¿Y cómo se sale? Invirtiendo en la gente. La mayor riqueza de una nación está en el cerebro de los ciudadanos, invirtiendo en nutrición adecuada, en salud. Hoy vemos que la salud no es solo luchar contra la enfermedad, es parte del desarrollo económico. Es economía la salud. Invirtiendo en educación de calidad, invirtiendo mucho más en ciencia, en innovación, en tecnología y vinculando todo ese conocimiento que se genera con el sector productivo. Hoy no se invierte. Hoy invertimos menos del 0.5% del... ¿Cree que hay una decisión del gobierno? Yo creo que acá probamos... pero yo creo que acá probamos de todo en Argentina. Menos el camino al desarrollo, sinceramente. Yo reconozco que se hizo mucho en la historia argentina, obviamente, pero acá en los países se desarrollan, no es que estoy hablando de algo que se me ocurrió a mí. Si uno ve por qué se desarrollaron los países, es porque antes han invertido en la gente, en nutrición, educación, salud, en ciencia y tecnología y lo vincularon a la producción. Entonces, los países que llegaron a desarrollarse no se desarrollaron y luego invirtieron en esto como lujo. Lo hicieron porque antes invirtieron en esto. Y si los argentinos comprendemos esto, como algún día en el 83 comprendimos que tenemos que vivir en democracia, no nos para nadie, ya no depende de personas, depende de un proyecto estratégico de país. ¿Y este gobierno entendió esto o no? Mire, yo creo que es un problema crónico de la Argentina. Te voy a dar 4 datos. En el año 75, cuando yo tenía 6 años, Argentina tenía 5% de pobres. Hoy tiene casi la mitad de la población en situación vulnerable. Somos uno de los países con mayor recesión del mundo en las últimas décadas, más que Chad, Burundi, la República Democrática de Congo y Haití. Hace décadas la economía argentina era más grande que la brasilera. Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más grande que la argentina. El ingreso per cápita argentino es el mismo que el año 74, casi medio siglo perdido. O sea, no es un gobierno, es una decadencia crónica. Si nosotros no, entre todos, cambiamos el rumbo, vamos a seguir en esta decadencia. Y esto no es voluntad, esto es invertir en lo que desarrolla los países. Y bueno, vengo a poner mi granito de arena para que en la discusión se discutan los grandes temas que necesita la Argentina. Basta de personalismos, basta de
de proyectos narcisistas o personalistas. Discutamos el progreso de la Argentina, nos merecemos mucho más los argentinos. ¿Y hay una voluntad política de discutir de frenar los narcisismos y los personalismos y de plantar entre todos juntos una política de Estado? Mira, yo recorro la Argentina hace 20 años, más. Yo llegué en el 2001 regresé, como te conté. Uh-huh. Y además de dedicarme a ser médico, investigador, docente, empecé a recorrer el país y decir esto. Lo mismo que estoy diciendo, hay videos míos seguramente en Corrientes hace 5 años diciendo esto, 10 años. Y la gente que me conoce acá, en los diarios de Corrientes hace unos años, digo lo mismo. Y yo creo que la sociedad está con ganas de esto, de discutir cómo vamos al progreso. Hoy la sociedad está, para mí, por delante de muchísimos dirigentes. El impacto, usted dijo que el impacto de la pandemia, el impacto psicológico de la pandemia es mucho más duro, va a ser que la pandemia misma, digamos. Va a ser más largo. Es más largo. ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se sale? ¿Se pondrá a prueba otra vez la resiliencia en este caso del país? Mira, primero tenemos que dejar claro que la salud es una sola. No se puede dividir la salud física de la mental. La definición de la Organización Mundial de la Salud es el bienestar completo, físico, mental y social. La vacunación, y todo lo que estamos viendo, va en el sentido de la salud física, que está muy bien, está bárbaro tener como eje central esto. Pero otro eje central que no veo tan desarrollado es la salud mental. Lo pongo de otra manera. ¿Cómo mitigar las consecuencias psicológicas de la pandemia? Debería ser una respuesta central de la pandemia, tanto como la vacunación. Y no estamos hablando de eso. Y bueno, hoy a la tarde tengo la oportunidad en el hospital de campaña de hablar con los verdaderos héroes y heroínas de la Argentina, de los que están en el frente de batalla, que son uno de los grupos más afectados. Pero para mí, en la discusión de la salud mental, y es una de las cosas por las cuales quiero contribuir a la discusión, a mí no me importa ver esto en términos electorales, sinceramente. Quiero hacer una contribución incluso para dar herramientas, aprovechar esto, para dar herramientas a la sociedad para vivir lo mejor posible, lograr resiliencia, y eso se logra con empatía. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Ahora, en la pospandemia también se va a tener que atender el impacto de la pandemia en el sistema educativo. Usted hizo hincapié también en la afectación que tienen los chicos. Sí, ¿Cómo será esa Yo creo que lamentablemente casi un año sin clases presenciales tiene un impacto psicológico, educativo, económico de larga duración. Entonces, vamos a entrar en una década del COVID. La pandemia es una crisis multidimensional, donde más allá que se logre la inmunidad del 70%, entramos en una década de cambios profundos. Y por eso tenemos que ser parte todos de discutir qué Argentina viene, porque las pandemias nos cambian. Si uno ve la historia, siempre las pandemias cambiaron las sociedades. Ahora, no para bien, siempre. Algunas veces para bien. Después de la peste negra surge el Renacimiento, pero en la peste bubónica hubo una matanza indiscriminada de catalanes, clérigos, mendigos. Depende de nosotros. En la película, uno de los grandes momentos del cine, Lawrence de Arabia, le dice a Omar Sharif, que era un general árabe, nada está escrito, depende de la acción humana. O sea, podemos salir peores o mejores, depende de nosotros, de que todos nos involucremos. Y en el sistema educativo va a ser, usted plantea como una hibridez, digamos, entre lo virtual y lo presencial. Dos cosas. Primero, me gusta que se haya puesto a la educación como debate. Ahora tenemos que debatir la calidad educativa, no solo la presencialidad. Se discutió mucho la presencialidad. Ahora hay que empezar a discutir, hay que aprovechar esta discusión para discutir la calidad educativa, porque cuando hablamos de estos temas muchos nos dicen, bueno, pero Argentina tiene problemas más urgentes. Y yo digo, ¿cuáles son? Me dicen la economía. Lo que estamos diciendo, o tratando de decir, es que la discusión económica en el siglo XXI es la educación. Los países compiten por los sistemas educativos. Entonces, en el punto de educación, yo creo que tenemos que aprovechar este momento para discutir la calidad educativa. Y la última parte de tu pregunta es hacia dónde vamos. Vamos a un mundo híbrido, donde va a haber una educación a distancia, vamos a aprovechar lo mejor de la tecnología,
De hecho, mucha gente nos está viendo por la tecnología. Podemos aprender, compartir información. Hay que perder el miedo. De hecho, lo hemos perdido este año pasado al miedo a la deshumanización de la tecnología. Pero las computadoras o la inteligencia artificial nunca va a reemplazar lo que nos hace humanos, las habilidades humanas, la creatividad humana, la empatía, la compasión, la curiosidad, el trabajo en equipo, la detección de líderes, lidiar con personas difíciles. O sea que vamos a un mundo híbrido y además estamos viviendo una nueva revolución industrial que ya, a diferencia de las anteriores, no cambia lo que hacemos, sino nos cambia a nosotros. Antes de la pandemia estábamos viviendo una revolución industrial que era la fusión de lo físico, lo biológico y lo digital. Nosotros vamos a encontrar un mundo post-pandemia con una nueva revolución industrial. Y los argentinos tenemos que discutir ese mundo, no el pasado. Muchas gracias.